¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Queríamos, un poco la Procuración quería explicar por qué se había elegido este tema para tratar en las jornadas de ministerios públicos. Yo creo que tiene que ver con una línea, la continuidad de la línea que se empezó en el 2009 a partir de la firma del protocolo, de la cual participan todas las provincias. Y un poco queríamos reunir en este panel diferentes enfoques, no solo de la trata de personas, que obviamente es competencia federal, sino de los delitos vinculados a la trata de personas que sí son competencia de nuestras provincias. Y obviamente no podemos dejar de tomar la visión que va a aportar Teresa Martínez, justamente en el perfil que tiene la víctima de trata, porque la mayoría de las personas que trabajan en allanamientos en esta temática va a ver que en la parte sexual la mayoría de las mujeres que son captadas para ser traídas a la Argentina o que son traídas engañadas tienen que ver, o la mayoría son ciudadanas de Paraguay. Entonces, un poco para compartir cuál es la visión que tiene Paraguay del tema sobre la víctima y cómo de alguna manera Buenos Aires está trabajando de una manera conjunta con Paraguay, cómo podemos trabajar la cooperación internacional, que es bastante sencillo, es decir, en la medida en que conozcamos las herramientas que podemos utilizar. Vamos a tener, cada expositor va a tener 20 minutos de exposición para poder permitirnos preguntas puntuales que les voy a agradecer que se identifiquen y que las podamos realizar al final de la exposición de todos ellos. Bueno, muy buenas tardes a todos y todas. Antes que nada, un agradecimiento muy especial a los organizadores de este evento por la invitación primero y por todas las atenciones recibidas desde el momento que pisé territorio argentino, que es un país que es muy caro a mis afectos, y sobre todo el Ministerio Público con quien estamos trabajando asiduamente en numerosos casos. La trata de personas es un fenómeno, por llamarlo muy generosamente de una manera, porque en realidad es un crimen de los más horrorosos que se han dado en toda la historia de la humanidad y que últimamente ha tomado mucho espacio en la agenda pública debido a su gran producción, especialmente en nuestra región y en mi país, que si bien es país de origen, tránsito y destino, es esencialmente país de origen de la trata, es decir, ahí son captadas las personas para ser llevadas hasta otros países en donde son explotadas, ¿verdad? En primer lugar, tengo que aclarar que en Paraguay la trata de personas que está regulada y tipificada como delito es únicamente la trata de carácter transnacional, por lo cual necesariamente nos vemos obligados a buscar esa cooperación en el proceso de investigación de la trata, cooperación con los países de destino de las víctimas paraguayas. Actualmente está en el Congreso, el Congreso Nacional ya ha aprobado un proyecto de ley especial, una ley integral contra la trata de personas que contempla también la trata interna, está en el Ejecutivo para su promulgación y tan pronto lo promulgue entrará en vigencia, así que es posible que para diciembre ya tengamos también regulada la trata interna en el país. Bien. ¿No marca el cursor? ¿Marcar o cambiar? No hay cambiar. Mejor si me paro ahí, porque no marca. Ahí, bueno, gracias. Tenemos que ver estos dos aspectos en la investigación de la trata de personas, ¿verdad? En la Argentina tienen tanto la trata de carácter transnacional como la que nosotros llamamos interna, que es la que no conlleva traslado, el cruce de fronteras. En Paraguay solamente estamos todavía en este aspecto de la trata de carácter transnacional y ahí tenemos que ver las peculiaridades de cada situación. En ambos casos tenemos una intervención interdisciplinaria e interinstitucional
como mecanismo especial de investigación. Por eso se han instalado unidades especializadas tanto en el Ministerio Público como en la Policía Nacional, habida cuenta que por las particularidades de este crimen se requiere de una intervención distinta en la investigación que con respecto a los delitos o crímenes de carácter ordinarios, entre comillas, que figuran así en nuestro código de forma. En la trata internacional, ¿verdad?, hay una imprescindible cooperación internacional en el proceso de investigación entre autoridades de origen y destino. Eso es algo que hemos aprendido de entrada desde el momento que hemos ratificado el protocolo de Palermo y en que los estados a partir de ese momento se ven obligados a sancionar la trata en todas sus formas, ¿verdad? Entonces, ¿sí pasamos? Sí. Ahí ya funciona. Sí. La unidad de trata de personas en los crímenes de carácter transnacional actúan directamente con la Dirección de Asuntos Internacionales y Cooperación Jurídica Externa, que en el Paraguay es una dirección dentro del Ministerio Público y que está constituida como autoridad central de aplicación de la Convención de Naciones Unidas contra el crimen internacional organizado. También intervienen la Cancillería Nacional, que coordina la Mesa Interinstitucional contra la Trata de Personas. El Paraguay, como política de Estado, el combate a la trata de personas se hace a partir de la instalación de una mesa interinstitucional en la que están sentados los distintos organismos que de algún modo intervienen en la persecución, en la prevención y en la sanción de la trata de personas, y está dividida en 3 comisiones. Una comisión de investigación, una investigación de atención a víctimas y una comisión de prevención conforme a las competencias institucionales. El Ministerio Público dirige la comisión de investigación de la trata, teniendo la investigación como para la persecución penal. En la trata interna, la unidad de trata de personas con la mesa interinstitucional estarían interviniendo, ya que allí no estaríamos trabajando en materia de cooperación internacional, sino interinstitucional. Los mecanismos que se utilizan en la cooperación internacional son esencialmente el Convenio de Nassau y el Convenio de Naciones Unidas contra la delincuencia organizada transnacional, a más de los acuerdos bilaterales que venimos realizando entre países de origen y destino. En ese aspecto, tengo que reconocer, tengo sentado al lado mío a un gran compañero de trabajo que es Marcelo Colombo, con quien permanentemente estamos interactuando en materia de cooperación por vía de la asistencia jurídica internacional. Esta asistencia jurídica la hemos venido realizando y la venimos realizando desde el 2005, creo que, Marcelo, y hemos ido perfeccionando, ¿verdad?, esta herramienta de trabajo para lograr una mayor agilidad y eficacia en su utilización. Tal es así que hoy día, con un simple correo remitido a la UFACE, ya estamos teniendo respuesta y posteriormente llegan los papeles y la formalización de estos pedidos, pero esa respuesta inmediata que se requiere, teniendo en consideración que lo que se está investigando, se está buscando de resolver son vidas de personas que están afectadas por este crimen. Personas que pueden estar encerradas o siendo explotadas diariamente, y que si no damos una respuesta inmediata, todo lo demás que se pueda realizar es absolutamente estéril. Tenemos que reconocer que esa respuesta está cada vez más eficaz, y también hemos aprendido a valorar la información que se requiere para conseguir esa cooperación, ¿verdad? ¿Qué debemos dar al país a quien estamos requiriendo esa cooperación para que esa
asistencia sea realmente eficaz, lo cual nos ha llevado a la necesaria instalación de una pequeña base de datos en donde podemos obtener información sobre las personas afectadas por este crimen, a las que llamamos víctimas, ¿verdad? También sobre aquellos tratantes, sobre su modus operandi, cuál es el mecanismo que más frecuentemente utilizan, y así es que estamos nosotros viendo, ¿verdad? Sobre la persona afectada del ilícito, estamos viendo informaciones sobre los factores de vulnerabilidad, sobre el tratante, el modus operandi y la proximidad a la víctima. Y estos factores de vulnerabilidad son sumamente importantes, tanto para la investigación realizada en nuestro país como para la investigación que puedan realizar en el país de destino de la víctima, porque es muy importante determinar estos factores al momento en que sobre todo la defensa técnica de los tratantes busca imponer una situación de, entre comillas, consentimiento de la víctima. Tenemos que tener también información sobre el tipo de trata sospechado, si es trata laboral, sexual o de extracción de órganos. Y conforme a esa base de datos podemos señalar que las personas afectadas por la trata de personas en Paraguay, según el tipo de tratas, tenemos un 49% de personas afectadas en trata laboral y un 51% de personas afectadas en trata con fines de explotación sexual. Y aquí tengo que hacer una acotación de que este 49% de víctimas de trata laboral salta en un solo caso, ¿verdad? Porque estuvimos haciéndolo por el número de víctimas. Un caso que tuvimos con Chile en el que estaban afectadas en ese solo caso más de 56 personas. Entonces esto hizo que salte muy arriba el número de víctimas de trata laboral, pero no son acordes con el número de casos. Es el único caso que tenemos de trata con carácter de explotación laboral. El resto de las víctimas son trata con fines de explotación sexual. Y según el sexo podemos ver en donde aparece claramente una cuestión de género en este tipo de explotación. En la trata laboral tenemos un 33% de personas de sexo femenino y un 67% de personas de sexo masculino. Sin embargo, en la trata con fines de explotación sexual, el 100% de las víctimas son mujeres, sean estas mujeres adultas o adolescentes. En la trata con fines de explotación sexual hemos analizado la condición de este 100% que son mujeres, ¿verdad? De la composición familiar de la víctima. Hay 39 víctimas que son de familia numerosa, entre 5 a 14 hermanos, y entre 1 a 4 hermanos son las personas, 4 víctimas, ¿verdad? De 35 de estas víctimas no se obtuvo ese tipo de información, pero sí podemos ver que prácticamente el 50% de las víctimas son de una familia muy numerosa y normalmente con una alta responsabilidad familiar por parte de la víctima. Es la proveedora para esa familia. De este grupo tenemos que el 42% de estas mujeres son madres solteras. O sea, en mi país se las llama mujer cabeza de familia, que técnicamente por mandato constitucional tienen una protección especial en la ley, deben recibir cierto tipo de subsidios, pero en la realidad eso no es así. El grado de instrucción de estas mujeres podemos ver que un 75% tiene solo cubierto el nivel primario, un 18% nivel medio y 2% nada más nivel terciario, y hay un porcentaje de mujeres sin ningún grado de instrucción, o sea, son analfabetas. El porcentaje de las madres de esta 83%, vimos 42% de madres solteras. El grupo etario
Vemos que en la explotación sexual van de 14 a 40 años y en la explotación laboral de 17 a 55 años. Ven ustedes que en la explotación sexual la edad baja mucho más con respecto a las mujeres. Desde los 14 años encontramos, y no quiere decir esto que no haya incluso adolescentes menores que de esa edad. Las que fueron localizadas, porque este estudio se hizo exclusivamente sobre los casos judicializados. ¿A dónde van estas víctimas? Y ahí es donde quiero centrarme un poco para enmarcar la trascendencia y la vital importancia que tiene la cooperación internacional en la investigación de la trata. De los casos judicializados, hemos visto que de Paraguay van esencialmente a la Argentina, un 75% de estas víctimas vienen hacia la Argentina. Luego tenemos Chile, Brasil, Estados Unidos, en Europa, España, Francia, Italia, Turquía, incluso Corea, Japón y Grecia. De los casos judicializados, sabemos que hay también otros destinos que aún no han sido judicializados. ¿De dónde vienen? Y acá saqué solamente el origen de las personas que vienen hacia la Argentina porque los hemos discriminado también conforme al país de destino. Y pudimos constatar que hacia la Argentina vienen casi de todo el territorio nacional, no así como los que tienen destino a otros países. Tenemos del Bajo Chaco paraguayo, Asunción, que es la capital del departamento central, es donde los que tienen pintura más oscura, casi lila, es de donde mayor porcentaje de víctimas son captadas. Luego tenemos en un departamento, el segundo departamento, que es San Pedro. Tenemos en dos zonas bien determinadas, en Caguazú, que ven también que hay una zona pintada oscura, ¿verdad?, que es una zona de gran captación de víctimas. Luego tenemos Canendillú, en Alto Paraná, Ciudad del Este, que se interactúa en la zona de la Triple Frontera, ¿verdad? Itapúa, ven ustedes también Encarnación, que es frontera con Posadas, que está pintado más oscuro, y lo más claro es que de esos lugares también fueron captadas personas para venir a la Argentina. En Misiones, Paraguay, y en muchas otras partes del departamento central, ¿verdad? Pero esto es lo más reiterativo que encontramos sobre de dónde provienen estas víctimas. Y estas son regiones del interior en donde existen asentamientos precarios, donde antes, cuando había mucha madera en el Paraguay, funcionaban aserraderos y se hicieron poblaciones que luego fueron quedando. Actualmente no existen esos aserraderos, no existen fuentes de trabajo, y la población que quedó ahí, que en aquella época tenían hijos pequeños, hoy día son adolescentes, señoritas, y no tienen absolutamente ningún tipo o posibilidad de fuente de trabajos. Incluso hay zonas en donde no hay escuelas públicas, entonces esos son los casos en que no tienen mayor formación. Bien, conocer a las personas afectadas por este crimen nos permite claramente facilitar la cooperación internacional, plantear programas y planes de acción adecuadas para la población entre nuestros países y cambiar la situación de estas personas a una condición distinta, que es una tarea pendiente todavía en Paraguay. Nosotros, dando esta información sobre la condición, el grado de vulnerabilidad que tienen estas víctimas, se facilita al país de destino, cuando está procesando a un tratante, llevar elementos de convicción al juez sobre la condición de esta víctima, y que de ninguna manera un consentimiento de esta víctima puede ser considerado como válido. O sea, es tal consentimiento que normalmente se da en una situación de opción, de posibilidad de elegir, en lo cual con estas víctimas esta situación no se da, no tienen opción de ninguna posibilidad de elegir entre una situación de quedarse allí sin posibilidad alguna de sostenerse o sostener a su familia, o aceptar la propuesta que le dan.
En el 98% de los casos, estas víctimas de explotación sexual no sabían a lo que venían. Y hay un 2% que lo sabían, pero no las condiciones en que iban a estar en el lugar. El mecanismo más utilizado fue, según la revisión, el del engaño, ¿verdad? Engaño con promesa de empleo. En todos los casos, los traslados fueron financiados desde la Argentina. Hemos podido ver en todos estos casos que remiten vía los sistemas de remesa o compran directamente los pasajes desde aquí. En algunos casos le dan un pequeño viático para que consuman algo por el camino y solamente en un 2% de los casos va la persona que es también la explotadora desde Argentina a buscarlas a Paraguay. Normalmente vienen, las esperan en Retiro y de ahí las trasladan hasta el destino final donde van a ser explotadas. Esa información es muy válida para vincular a las personas que desde aquí están financiando el traslado de estas personas para ser explotadas. Y vemos que no solo envían a una persona los recursos, vemos también que el pago o la bonificación que reciben estos reclutadores del lado de Paraguay a veces no pasa de los 100 pesos por cada chica que envían. O sea, es una miseria, aquí o en Paraguay, es poquísimo dinero, ¿verdad? Pero enviando 10 chicas por semana, tienen 1.000 pesos, que es como la mitad casi de un sueldo mínimo en Paraguay. Y ese es el número de chicas que algunos reclutadores envían. En algunos casos que están vinculados familiarmente con las personas dueñas de los lugares de explotación, reciben mayor cantidad de dinero. Los aspectos en que se realiza esta cooperación internacional, ya para terminar, vemos desde el momento mismo que se inicia una investigación, la coordinación de la investigación. Lo hemos realizado tanto con Marcelo como acá tenemos una presentación de unos fiscales chilenos en Paraguay cuando estábamos investigando el caso allá, para los juicios, cuando nos piden la declaración por vía de videoconferencia, que es una herramienta muy útil, no se necesita trasladar a la víctima nuevamente hasta el país para que declaren el juicio, es económico y en el Ministerio Público tenemos el equipamiento para realizar este tipo de apoyo. También en materia de retorno de las víctimas, ¿verdad?, que permite una buena coordinación, la posibilidad de asistir adecuadamente a la víctima cuando llega al país, darle la protección necesaria, porque normalmente vuelve al lugar donde está su captador, que es el que la puede poner en peligro. Si este traslado de la víctima hasta su lugar de origen no es coordinado adecuadamente entre autoridades de un país y otro, se expone no solo a peligros inmediatos, sino a venganzas contra estas víctimas que normalmente ya nos ha ocurrido. Finalmente, solo quiero acotar que todo este tipo de cooperación que se debe dar en la investigación de la trata de carácter transnacional es absolutamente necesaria. No se puede proseguir ni condenar en ninguno de nuestros países a un tratante si esa cooperación no se da. Yo no puedo en Paraguay hacer que un captador reciba una condena si no logro convencer al juez de que esa persona está vinculada con el dueño del lugar de explotación donde la víctima fue explotada en otro país. Y esa información de explotación solo la tiene el país de destino. Si esa información no llega por las vías adecuadas a la investigación que estamos realizando, la trata no se puede probar. Y creo que ocurre lo mismo del otro lado. Así que solo podemos decir que sigamos cooperando. Es la única manera de desbaratar estas redes que funcionan en nuestros países y que no necesitan ningún tipo de acuerdo para cooperar entre ellos. Nosotros no podemos ponernos a nosotros mismos obstáculos para
lograr el procesamiento y la condena de estos tratantes, ¿verdad? Debemos levantar los obstáculos que existan, ya sea por medio de acuerdos bilaterales si nuestras leyes o los convenios internacionales son insuficientes, pero debemos encontrar el mecanismo. Muchas gracias.